Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Una vez más estamos con ustedes en el programa Bienestar y Salud a través de los canales, de las pantallas del canal 33 Family TV. Esta noche vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han acercado los televidentes, algunos amigos, algunos pacientes. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas y en general, mirando las preguntas, hay tres grandes enfermedades aquí que vamos a responder algunas preguntas específicas sobre esas enfermedades. Agradecemos la colaboración de los pacientes, de los amigos televidentes al acercarnos las preguntas, demostrando así su interés en el programa y en la curiosidad de ir conociendo algo más con respecto a las distintas enfermedades que solemos enfrentar en el día a día. Muy bien. ¿Qué es el lupus? ¿Qué es el lupus? Lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad crónica de etiología desconocida. Etiología quiere decir origen, buscar el origen, buscar la causa. Hasta hoy en día no se conoce bien la causa específica, la causa bien concreta de lo que desencadena el lupus. Y es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que nuestro propio sistema inmunitario ataca a nuestros tejidos, a distintos órganos de nuestro cuerpo, produciéndose así anticuerpos que empiezan a dañar nuestra salud. Es una enfermedad realmente de un diagnóstico muy difícil. No es tan fácil el diagnóstico de la enfermedad, porque requiere de varios factores, tanto clínicos como datos de laboratorio, para poder llegar a un diagnóstico bien preciso de lo que es la enfermedad en sí. Esta enfermedad es una enfermedad que se presenta mucho más en el sexo femenino, se presenta más en las mujeres y en las mujeres en edad fértil, en las mujeres en edad sexual activa, en las mujeres en edad de procrear, ¿verdad? En la etapa reproductiva. Y esta enfermedad generalmente empiezan a manifestarse recién en la época, pasando un poquito la época de la pubertad. Los 16 años, entre los 16 y los 20 años, empiezan a aparecer los síntomas de la lupus, ¿verdad? Entonces la lupus es una enfermedad autoinmune. Dentro de este grupo de enfermedades autoinmunes hay varios otros grupos de enfermedades que de repente muchas veces inclusive la sintomatología, la clínica del paciente, inclusive algunos datos laboratoriales son muy parecidos. Hay que entender bien esta enfermedad para poder hacer un diagnóstico bien temprano, ¿verdad? Como siempre digo, para cualquier tipo de enfermedad, lo importante es el diagnóstico temprano, consultar lo antes posible, ¿verdad? Hay datos clínicos y hay datos laboratoriales que nos ayudan a un mejor diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces para el diagnóstico clínico de la enfermedad, un médico clínico bien preparado, con una cierta experiencia, puede llegar a hacer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Y después, ¿qué especialidad o qué médico especialista es lo que puede tratar bien, en forma realmente específica, esta enfermedad? Son los especialistas en reumatología. Es una especialidad que lastimosamente no tenemos muchos médicos
especialistas de la reumatología, bien dicha realmente, personas que ejercen realmente dicha especialidad, no son muchos en nuestro país. Y generalmente la mayoría de estos especialistas se encuentran residiendo y trabajando en el área central, en el área metropolitana. Específicamente en Asunción se encuentran más concentrados estos especialistas, ¿verdad? Es muy difícil, hay veces que vienen a ciudades del interior una vez cada 15 días o una vez al mes los especialistas en reumatología. Hay varias, como dije, hay varias enfermedades que asemejan el lupus, que tienen mucha similitud muchas veces con el cuadro clínico y inclusive con algunos datos de laboratorio. Y hay veces que de repente, ¿verdad? Muchos pacientes portadores del cuadro clínico en sí, de la lupus, ellos no saben que son lúpicos, pacientes lúpicos. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces en algunas personas el cuadro clínico, la sintomatología varía mucho, es muy variable de una persona a otra. Seguramente dependerá de su estado físico, de su estado inmunológico, de las defensas que tiene la persona, ¿verdad? Hay personas que desarrollan cuadros bastante fuertes, intensos de la lupus, ¿verdad? Y hay otras personas que tienen sus cuadros, sus crisis, que no son muy intensas. Y esta enfermedad se caracteriza justamente por eso, que pasan por periodos de exacerbaciones del cuadro clínico, donde hay fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, dolores articulares y muchas veces trastornos pulmonares y trastornos cardiológicos y trastornos renales. Como dije, en algunos pacientes el cuadro suele ser bastante fuerte, el cuadro clínico, la sintomatología, y en otros pacientes son más suaves, son mucho más livianos y el paciente muchas veces no consulta por ese motivo, ¿verdad? Pero es un paciente lúpico que a la larga, esa paciente sí o sí van a presentar complicaciones y secuelas de una enfermedad, ¿verdad?, que está latente en el cuerpo y no está siendo ni diagnosticada y ni mucho menos tratada. Se cree más o menos que esta enfermedad en el mundo entero estarían más o menos unos 20 millones de personas padeciendo esta enfermedad. Como 20 millones de personas aproximadamente en el mundo entero, ¿verdad? Y ataca más a las personas de piel oscura, a las africanas, a las afroamericanas, a las personas que son caucásicas, a las personas de origen de cutis más blanco, lo atacan con menos frecuencia, ¿verdad? Y como dijimos hace rato, en una proporción, ataca más a las mujeres en una proporción de 10-1 aproximadamente. De cada 10 mujeres enfermas, uno es un varón enfermo por esta enfermedad, ¿verdad? Y la sintomatología, el cuadro clínico que se presenta es igual en ambos sexos, ¿verdad? Que puede ser leve, moderado y grave, muy grave. Y los pacientes, como dije, ¿verdad?, presentan muchas veces periodos de descanso de la enfermedad y periodos de exacerbaciones, ¿verdad? Periodos de cuadro clínico leve, periodos de cuadros clínicos intensos y periodos de bienestar. Prácticamente pasa como si fuese que pasa desapercibido esa enfermedad. En el 25% de esos 20 millones aproximadamente de personas lúpicas en todo el mundo, el 25% aproximadamente no presenta un cuadro clínico
ni moderado, apenas leve, y por eso muchas veces no consultan y no se hace el diagnóstico y no se trata como tiene que ser, ¿verdad? Esta enfermedad realmente, el pronóstico de esta enfermedad, antiguamente, hace unos 25 a 30 años atrás, los pacientes con diagnóstico de lupus no alcanzaban una sobrevida mayor de 5 años. Una vez diagnosticada la enfermedad, no alcanzaban un tiempo mayor de 5 años sobreviviendo, ¿verdad?, a la enfermedad. Hoy en día, gracias a Dios, se mejoró muchísimo en el diagnóstico, en los métodos de diagnóstico, principalmente laboratoriales para el diagnóstico de esta enfermedad, y también en el tratamiento, en la aparición de los medicamentos, que puedan tratar esta enfermedad y hacer para que se pueda tener una mejor calidad de vida. Me preguntaron también si la lupus es una enfermedad que tiene cura. El lupus eritematoso sistémico no tiene cura. Hasta hoy en día, lastimosamente, los científicos encargados de investigar medicamentos y cura de enfermedades, hasta hoy día no lograron conseguir una medicación eficaz que realmente cure esta enfermedad. Pero una vez diagnosticado esta enfermedad y siguiendo bien el esquema terapéutico, el tratamiento que le esté indicando su médico, puede llevar una mejor calidad de vida. Pueden vivir muchos años, pero muchos años prácticamente con síntomas muy leves si está tomando bien su medicamento. Sin ningún problema, hoy en día, gracias a Dios, al avance de la medicina, estos pacientes pueden llevar una mejor calidad de vida. Esta enfermedad, el lupus, es una enfermedad entonces crónica, es una enfermedad progresiva, o sea que no se detiene, avanza, como decimos, no tiene cura, ¿verdad? Y es también es un proceso irreversible, no es una enfermedad que se puede revertir en la actualidad, aún no se ha encontrado, como dije, realmente un tratamiento eficaz para revertir inclusive las lesiones que ocasiona esta enfermedad. Nuestro sistema inmunitario, que está compuesto por algunos elementos dentro de nuestro organismo, principalmente los linfocitos B y los linfocitos T, ellos interactúan muchas veces para tratar de defender a nosotros, a nuestro organismo, de los ataques de los virus, de las bacterias y de otros invasores, de otros agentes nocivos a nuestra enfermedad. Es el sistema inmunitario. Pero hay veces que dentro de nuestro organismo, los linfocitos B principalmente, empiezan a producir un ataque al sistema, al tejido sano. No se reconoce a sí mismo como su propio tejido y empieza a atacar los órganos sanos, produciéndose así anticuerpos en nuestro organismo, ¿verdad? Los órganos más frecuentemente afectados son los riñones, llevando con el tiempo a una insuficiencia renal crónica. Que muchas veces la vida es compatible únicamente con hemodiálisis. Hoy en día, gracias a Dios, también ya se está realizando con bastante éxito una gran cantidad de trasplantes renales en nuestro país. La lupus también ataca al sistema nervioso muchas veces provocando cuadros neuropsiquiátricos cuando ataca al sistema nervioso. Hay pacientes que presentan situaciones de convulsiones, situaciones de psicosis, situaciones de delirios, situaciones de depresión, y algunos entran en coma, ¿verdad? Estos pacientes generalmente son pacientes que no se hizo un diagnóstico en forma temprana y que también no están llevando un tratamiento acorde a lo que tiene que ser, ¿verdad? El paciente lúpico, el paciente con esta enfermedad, es un paciente que tiene que estar en constante
encuentro, en constante control con su médico tratante, ¿verdad? Realizar los análisis periódicamente, controlar las dosis de los medicamentos que están tomando, ¿verdad? Para ver realmente, justamente investigar si hay alguna alteración en los órganos de nuestro organismo, ¿verdad? El corazón también es atacado, produciéndose así una... El corazón consta de tres capas, ¿verdad? El pericardio, el miocardio y el endocardio. En el pericardio produce una pericarditis, que es muy peligrosa, una miocarditis, también muy peligrosa, y una endocarditis. Cuando alcanza este órgano es realmente bastante difícil sobrellevar una mejor calidad de vida, porque requiere muchas veces de tratamientos costosos y tratamientos difíciles de realizar, ¿verdad? En ciudades metropolitanas, en la capital prácticamente, en nuestro país, prácticamente en Asunción solamente pueden ser manejados bien los pacientes porque existen centros más complejos, ¿verdad? Y la cantidad, como dije hace rato, de reumatólogos se concentra más en el área metropolitana. La lupus también produce reacciones inflamatorias a nivel de los pulmones, causando una pleuritis, por ejemplo, ¿verdad? Una inflamación crónica en los pulmones que lleva más tarde a una, muchas veces, dificultad respiratoria de instalación lenta, ¿verdad? Haciéndose así que la calidad de vida se disminuye bastante, ¿verdad? El lupus es una enfermedad, entonces la gente pregunta también si el lupus es una enfermedad hereditaria. Y hasta hoy día no se sabe a ciencia cierta si el lupus realmente tiene un carácter hereditario, pero hay en los pacientes lúpicos familiares cercanos, hay varios genes en los cromosomas, ¿verdad?, que hacen creer que tienen un factor genético para que el paciente desarrolle posteriormente, más tarde en la pubertad o en la vida adulta, el cuadro lúpico. El paciente es portador de caracteres genéticos que tienen mucha relación muchas veces de parentesco con algunos familiares, pero no es hereditario esta enfermedad. Inclusive dicen que solamente el 5% de las personas que nazcan de una mujer con lupus pueden eventualmente más tarde desarrollar esa enfermedad, pero eso no es la norma común, ¿verdad? Entonces, el lupus eritematoso sistémico no es una enfermedad hereditaria, pero tiene un carácter genético bastante importante, ¿verdad? Como dije hace rato, la etiología, el origen de esta enfermedad, la causa específica de esta enfermedad, hasta hoy en día no está conocida, ¿verdad? Pero se cree que intervienen tres factores importantes para que la persona desarrolle la lupus, el cuadro clínico, ¿verdad? Como dije hace rato, el factor genético. Hay una importante relación con algunos genes característicos de algunos cromosomas de los pacientes que desarrollan el lupus. Ahí están los factores ambientales. Los factores ambientales, por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioletas. Y los factores hormonales. Justamente acá entra a tallar esto de por qué las mujeres desarrollan mucho más lupus que los varones. Hay mucha mayor cantidad de mujeres con relación a varones desarrollando el lupus, ¿verdad? Porque se cree que los estrógenos tienen mucho que ver con la propiedad o con el factor en sí que propicie la aparición del cuadro clínico que desarrolla una paciente o una mujer con lupus, ¿verdad? Una característica muy importante cuando la persona es lúpica, cuando se expone mucho tiempo al sol,
a los rayos solares, presentan una mancha, por eso dice eritematoso, eritema es que sí mancha en la región malar, ¿verdad? Es la mancha en mariposa, ¿verdad? El eritema malar en mariposa. Presenta la persona de cutis blanca, se presenta una mancha rojiza en la región malar y a esto se le llama la mancha en alas de mariposa. Eso es muy característico en las personas lúpicas. Los dolores articulares, las inflamaciones articulares, los dolores musculares, los dolores de cabeza muy frecuentes, la fiebre, una fiebre crónica, una fiebre persistente, aparentemente muchas veces sin ningún foco aparente, ¿verdad? Tiene que llamar la atención de que este paciente o esta paciente podría ser una portadora de lupus eritematoso sistémico. Los constantes trastornos pulmonares como la pleuritis, los cuadros psiconeurológicos como las convulsiones, las psicosis, los cuadros depresivos y de repente situaciones de estado de coma deben hacer sospechar al médico o a sus familiares de que podría tratarse de una enfermedad de este tipo y llevarlo al centro médico más cercano a tratar de realizar los análisis laboratoriales. El especialista, el médico clínico, le va a solicitar una lista de análisis, ¿verdad?, en la sospecha de esta enfermedad. Pero el reumatólogo, el especialista realmente, que diagnostica al 100% y es el médico encargado del tratamiento de la lupus, tiene un listado bien específico de laboratorio que tiene que solicitar al paciente y con esos datos laboratoriales muchas veces se llega a un diagnóstico certero, ¿verdad?, para el tratamiento. Acá hice una pregunta, ¿cómo se presenta la enfermedad? Dijimos hace rato, ¿verdad?, que se presenta más en mujeres que en varones. No se presenta en la etapa en la edad infantil. Se presenta más bien prácticamente después de la pubertad, entre los 17 a 20 años, y muchas veces inclusive después de la adultez, entre los 40 y 50 años recién se manifiesta el lupus, ¿verdad? Y se presenta de la forma como hemos dicho, ¿verdad?, con el eritema malar característico en alas de mariposa, ¿verdad?, cuadros febriles de etiología, muchas veces de origen, bueno, muchas veces no se conoce el foco, por ejemplo, para decir que una neumonía, una amigdalitis, una infección renal, una infección urinaria, ¿verdad? Es mucho más frecuente en mujeres y de las mujeres otra vez muchas veces en edad fértil, mujeres en edad sexual activa es mucho más frecuente la lupus. Y acá una pregunta que ya estuvimos respondiendo si es hereditario y ya respondimos, ya estuvimos diciendo que no es hereditario, pero que tiene una alta relación de características genéticas. ¿Qué riesgos representa el lupus en el embarazo? En el embarazo muchas veces no es frecuente la aparición del lupus en el embarazo, pero cuando se presenta en el embarazo realmente puede producir cuadros de abortos, puede producir partos inmaduros o partos pretérminos, partos prematuros, como le dicen, ¿verdad? Y también puede provocar algunas lesiones congénitas, principalmente en el área cardiovascular. Es una enfermedad que realmente es de muy difícil diagnóstico, ¿verdad? Y si se presentan las mujeres embarazadas, realmente el ginecobstetra tiene que tratar de manejar el caso de lupus eritematoso sistémico en el embarazo con un médico clínico que esté realmente bastante preparado para el manejo de esta enfermedad.
qué tratamientos debo seguir y si tiene cura. De esto ya estuvimos hablando también, ¿verdad? Que una vez hecho el diagnóstico, el médico le puede recetar con unos medicamentos bien específicos, algunas veces a base de corticoides, otras veces a base de salicilatos, a base de antiinflamatorios no esteroides, y muchas veces con medicamentos antipalúdicos. También se trata el lupus, ¿verdad? Nosotros hemos tenido oportunidad de tratar embarazadas con lupus, ¿verdad? Muchas veces inclusive el lupus se manifestó en su primer embarazo, ¿verdad? En el primer embarazo hemos hecho entonces el seguimiento a una paciente con lupus, y en esta paciente el bebé tuvo una afección, ¿verdad? Que por suerte fue diagnosticado a tiempo y se llegó a un feliz término el embarazo. Posterior a eso, ya con el tratamiento, eso también es una pregunta, si la mujer con lupus puede embarazarse y si puede tener un hijo normal. Sí, la mujer con lupus puede embarazarse, pero tiene que seguir un buen control prenatal bien exigente, con todos los análisis correspondientes y también con el tratamiento específico. Puede llegar a tener un bebé totalmente sano, fuerte, sin ningún problema, ¿verdad? Solamente que siempre es un riesgo, ¿verdad? En el embarazo siempre es un riesgo que aparezcan los abortos, que aparezcan los partos de pretérmino y algunas malformaciones, principalmente en el área cardiológica. Y si la enfermedad tiene o no cura, lastimosamente hasta hoy en día no tiene cura esta enfermedad. Pero siguiendo un buen tratamiento, tomando debidamente las precauciones y las medicaciones, el paciente puede llevar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y evitar así complicaciones y secuelas muy fuertes a su organismo. Muy bien. Esto es todo lo referente entonces a las preguntas que estamos respondiendo sobre el lupus. Nos vamos a un pequeño descanso y ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111.
Muy bien, estamos de vuelta en nuestro programa hoy, enfocando algunas preguntas que nos han hecho llegar amablemente los televidentes. En el primer bloque estuvimos respondiendo algunas preguntas sobre una enfermedad autoinmune denominada lupus eritematoso sistémico. Ahora una pregunta que nos dice, por ejemplo, si el alcoholismo, ¿qué consecuencias y efectos tiene sobre la salud? Realmente no es nada bueno, ¿verdad? El consumo excesivo y prácticamente a diario de las bebidas alcohólicas. Es bien sabido el daño tremendo que provoca esta enfermedad, ¿verdad? En todo sentido, generalmente en el área cardiovascular, en el área neurológica y en el área digestiva. En el área digestiva, por ejemplo, lesiona mucho el hígado, provoca una lesión importante en el hígado con el tiempo, una hepatitis por influencia y la invasión nociva del alcohol sobre el tejido hepático, sobre el hígado, llevando más tarde a un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio termina en una cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es prácticamente ya una alteración total del órgano en sí, volviéndose prácticamente un órgano de tan frágil y blandito, se vuelve duro y pierde inclusive su elasticidad y dejan de producir las principales enzimas, sus principales valores para poder llevar una calidad de vida aceptable, ¿verdad? El alcohol realmente no es nada recomendable, produce mucho daño. El paciente con cirrosis, prácticamente acá en nuestro país, tiene muy poca posibilidad de sobrevida. No hay un medicamento que pueda revertir la lesión del hígado. No existe un medicamento que haga que el hígado cirrótico vuelva a la normalidad, ¿verdad? Y este paciente, con el correr de los meses, va presentando otras complicaciones en su salud, ¿verdad? Principalmente, de repente, como no está funcionando bien el hígado, se produce un trastorno en la circulación sanguínea, se produce una hipertensión portal, se llama, a nivel de la circulación hepatorrenal, hepatodigestiva, la vena porta empieza a tener algunas dificultades en la circulación y el paciente empieza a tener una retención de líquido, se edematiza todo el paciente, acumula bastante líquido en el abdomen. Eso es una enfermedad conocida como ascitis. Ascitis es la acumulación de líquido dentro de del abdomen, ¿verdad? En la cavidad peritoneal. Y únicamente muchas veces poder sobrellevar todo este momento es realizando una punción abdominal, ¿verdad? Una abdominocentesis. Se produce una pequeña punción con una aguja bien característica, una aguja bien específica para poder retirar la cantidad excesiva de líquido que se encuentra dentro del abdomen. Nosotros hemos tenido pacientes en el cual tuvimos que retirar en una sola tarde, ¿verdad?, más de 20 litros de líquido en 2 horas, porque tampoco se puede hacer en forma brusca. Eso hay que ir desaguando, hay que ir drenando de una forma bastante lenta, ¿verdad?, continua pero lenta, para no producir otras complicaciones de descompresión abdominal, ¿verdad? El paciente cirrótico es un paciente realmente bastante crítico, porque como dije, no existe un medicamento que pueda revertir esta situación. Hoy en día estamos enterados nosotros que en Asunción, ¿verdad?, ya se llegaron a realizar prácticamente una docena de trasplantes hepáticos, de trasplantes de hígado, ¿verdad?
en pacientes cirróticos, en pacientes con alguna enfermedad crónica prácticamente terminal del hígado, ¿verdad? Estos pacientes felizmente llegaron a acceder al trasplante de hígado, que felizmente están llevando una vida prácticamente casi normal. Tiene su acompañamiento, su seguimiento con sus médicos de cabecera, con sus médicos de confianza y con los médicos encargados del trasplante de hígado, ¿verdad? Entonces el alcoholismo no es nada bueno. El alcoholismo también produce trastornos neurológicos muy importantes y otras complicaciones, otros problemas que acarrea el alcoholismo es la pérdida de toda relación muchas veces familiar, es la pérdida de amigos, es la pérdida del vínculo social que puede tener una persona, ¿verdad?, por su estado realmente a la adicción a las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pierden su trabajo, pierden su familia, pierden sus amistades, pierden todo lo que es el círculo social, ¿verdad? Y realmente se vuelve una persona con muchos problemas sociales, difícil de manejar. ¿Qué síntomas presenta una persona que es alcohólica pero que está en etapa de abstinencia? Abstinencia es cuando por indicación médica o porque por alguna otra decisión o sugerencia el paciente alcohólico deja de tomar su bebida, ¿verdad? Este paciente se vuelve muchas veces un paciente irritable, un paciente con mucha ansiedad, un paciente con temblores generalizados, un paciente con delirio, empieza a ver o decir cosas totalmente sin relación con la realidad y el medio ambiente donde desarrolla su vida, ¿verdad? Totalmente distinto. Eso es el síndrome de abstinencia. Irritabilidad, insomnio, ansiedad, delirium tremens, porque habla, ve y dice cosas y tiembla, cosas que no tienen que ver con la realidad del momento, ¿verdad? Estos pacientes realmente pasan momentos muy difíciles y es muy difícil el manejo porque en una gran cantidad, lastimosamente, los pacientes no se dejan ayudar, no dejan que los propios familiares ayuden en el tratamiento, ¿verdad? Justamente acá la pregunta dice, ¿qué podemos hacer para ayudar a un alcohólico? ¿A qué medidas o qué tratamiento se debe recurrir, ¿verdad? En primer lugar, los familiares juegan un papel muy importante. Los familiares, los parientes más cercanos tienen que hablar mucho, ¿verdad? Entrar en diálogo, tienen que tener mucho tacto, mucha diplomacia para convencer a un paciente alcohólico a que deje de beber, ¿verdad? Es muy difícil, no es nada fácil el manejo de un paciente alcohólico. Una vez que el paciente accede al tratamiento, ¿verdad?, hay medicamentos que se pueden tomar para evitar el deseo imperativo, el deseo compulsivo de querer tomar una bebida alcohólica. Hay medicamentos que se pueden tomar antietanoles, ¿verdad?, para disminuir inclusive la ansiedad y el deseo inmenso de tener que estar tomando bebidas alcohólicas. Y el manejo de estos pacientes muchas veces requieren no solamente de un acompañamiento con un especialista en psicología, un psicólogo, una psicóloga. Hay veces que también necesitan de un tratamiento con especialistas en psiquiatría, porque los especialistas en psiquiatrías conocen también de medicamentos que puedan ayudar a tratar ese síndrome de abstinencia, pueden tratar a ayudar ese estado de irritabilidad, ese estado de insomnio, el estado de ansiedad,
algunas personas se van a depresión, otras personas presentan un cuadro psicótico, muchas veces muy grave, por el síndrome de abstinencia. Entonces el tratamiento, el manejo de estos tipos de pacientes es muy importante que lo maneje una persona con mucha experiencia y también acompañado de otros especialistas, como hemos visto, un clínico, un psicólogo y un psiquiatra, acompañados también por la atención y la preocupación de los familiares más cercanos, ¿verdad? De los parientes, los hermanos, padres o hijos del paciente, que puedan estar ayudando, ¿verdad? Colaborando en el tratamiento de un paciente con el problema, con el alcohol, ¿verdad? Es muy difícil. Algunas personas han logrado salir de esta situación y otras personas no han logrado salir de un estado de alcoholismo y llegan a una etapa muy complicada, ¿verdad? La etapa donde de repente ya se presenta el cuadro de cirrosis hepática. También el paciente alcohólico tiene mucha predisposición a padecer o contraer enfermedades neoplásicas, los tumores malignos. El alcohol tiene mucho que ver entonces en la aparición de enfermedades de características malignas. Es muy importante que el paciente, consciente de esta situación, se deje ayudar por los familiares, ¿verdad? Acceder a una consulta con el médico más cercano. Este médico cercano, ¿verdad?, tomará las providencias y le orientará al paciente y familiares, ¿verdad?, la conducta en el tratamiento, la conducta en el manejo de un paciente con este tipo de complicaciones. Muy bien, vayamos a un pequeño descanso y volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111.
Muy bien, estamos de vuelta en el último bloque, respondiendo a preguntas de nuestros televidentes. En el primer bloque hemos hablado sobre el lupus eritematoso sistémico. En el segundo bloque nos hemos referido al alcoholismo, al daño que puede ocasionar en nuestro organismo, ¿verdad? Y ahora vamos a responder a preguntas sobre el tabaquismo. El tabaquismo, el consumo del cigarrillo, ¿verdad? Si el tabaquismo es dañino a la salud, ¿cuáles son los efectos en el cuerpo de una persona fumadora? Realmente el cigarrillo es otro de los elementos, ¿verdad?, que causa mucha adicción, mucho hábito, es difícil realmente cuando una persona se volvió adicto al cigarrillo, es muy difícil lograr que esa persona deje de fumar. Los daños que produce en el organismo también dependen mucho de a qué edad empezó a fumar. A qué edad empezó a fumar la persona, ¿verdad? Antiguamente las enfermedades provocadas por el cigarrillo, por el consumo del tabaco, eran de mayor preponderancia o de mayor predominio en los varones, en los hombres. Hoy en día prácticamente la cantidad de mujeres que fumantes han igualado en cantidad, 50% son fumantes. Yo conozco, por ejemplo, de familias donde el marido no fuma, pero la mujer fuma, ¿verdad? Eso antiguamente, hace unos 30 años atrás, eso no se veía. Hoy en día es prácticamente común ver, y es muy frecuente ver que una mujer esté fumando, ¿verdad? Y las enfermedades ocasionadas, el daño que ocasiona el consumo del cigarrillo es muy amplio. Es muy amplio la gama, la cantidad de enfermedades que provoca el consumo del cigarrillo, ¿verdad? Ataca principalmente en el área respiratoria, el pulmón, produciendo varios tipos de enfermedades pulmonares. El enfisema pulmonar, la bronquitis crónica. Estas dos enfermedades de características crónicas generalmente empiezan de forma suave, casi de forma imperceptible, que así que el paciente no se dé cuenta que está en el inicio de una enfermedad que con el correr de los meses y los años puede volverse crónica, puede volverse una enfermedad bastante complicada, ¿verdad? Aquí yo tengo una pregunta que tiene mucha relación con el enfisema y con la bronquitis crónica, ¿verdad? Esto entonces, una de las complicaciones del consumo del tabaco, las enfermedades respiratorias crónicas del pulmón, ¿verdad?, que ocasiona el consumo del cigarrillo. También los distintos tipos de neoplasias, los distintos tipos de cáncer que puede presentar una persona, ¿verdad? Anteriormente, como dije, más era en el sexo masculino, hoy se presenta por igual en el sexo femenino. Distintos tipos de cáncer. La gente le relaciona mucho al cigarrillo al cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón tiene mucha relación, ¿verdad? Y en las escuelas mismos, en los pequeños adolescentes ya están estudiando y se están escuchando, ¿verdad?, que el consumo del tabaco produce muchas enfermedades respiratorias y principalmente el cáncer de pulmón. Pero es bien sabido que no solamente provoca cáncer de pulmón, provoca cáncer a nivel de la cavidad bucal, cáncer a nivel de las cuerdas vocales, cáncer a nivel de laringe, a nivel de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. El cáncer del colon es muy frecuente en personas fumadoras. Y generalmente estos tipos de cánceres que hemos mencionado del tubo digestivo es un cáncer de diagnóstico tardío. Tarde se hace el diagnóstico porque no estamos sintiendo nada y no estamos pudiendo ver. El cáncer del tubo digestivo es uno de los cánceres que lastimosamente se diagnostica muy tarde, porque el paciente o la persona no tiene esa costumbre
no tiene esa costumbre, esa curiosidad de poder querer saber si tiene o no tiene alguna afección o alguna enfermedad en el tubo digestivo, por ejemplo, para hacerse una endoscopia digestiva. El paciente fumante, y generalmente el paciente fumante también toma mucha bebida alcohólica, o viceversa. El paciente que toma mucha bebida alcohólica también suele ser fumante. Tienen los dos factores sumados, eso prácticamente quintuplica la posibilidad o la probabilidad de padecer esta enfermedad que estamos hablando, ¿verdad? De enfermedades respiratorias como el enfisema y la bronquitis crónica, y los distintos tipos de cáncer en nuestro organismo, ¿verdad? Se quintuplica prácticamente la posibilidad o la probabilidad de padecer esta enfermedad si se suman ambos factores predisponentes, el consumo del alcohol y el consumo del cigarrillo, ¿verdad? En la mujer, en el área ginecológica, ¿verdad? El cáncer de mama es muy frecuente en las fumadoras. El cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cuello uterino y cáncer de vagina son mucho más frecuentes en mujeres que fuman y también que toman cierta cantidad de bebidas alcohólicas. En los varones, como hemos dicho, el cáncer de pulmón, el cáncer de la cavidad bucal, laringe, faringe, esófago, estómago, intestino grueso, colon, cáncer de colon, ¿verdad? Y el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, el cáncer de vejiga urinaria, ¿verdad? El cáncer del hígado, también pueden tener estos pacientes consumidores del tabaco y también del alcohol, ¿verdad? Bebidas alcohólicas. El cáncer de próstata, ¿verdad? Hoy en día es muy frecuente, o tal vez porque mejoraron mucho los sistemas tecnológicos de diagnóstico o el protocolo de diagnóstico que hoy en día se usa para el diagnóstico de las enfermedades. El cáncer del pene también es muy frecuente en estos dos tipos de pacientes consumidores del alcohol y del tabaco, ¿verdad? Realmente hay una amplia gama de enfermedades producidas tanto por el alcohol como por el cigarrillo, consumidores de tabaco, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para dejar de fumar y qué tratamientos debo recurrir? Bueno, en primer lugar, tener la inmensa voluntad de querer tener una mejor calidad de vida, una vida más saludable, una vida más placentera, más feliz, ¿verdad? Lo más feliz de la vida es no tener ninguna enfermedad, ¿verdad? Gozar de buena salud es lo ideal para todas las personas. El gran deseo y la voluntad de dejar de fumar ayuda muchísimo, ¿verdad? Ir a un consultorio, a su médico de confianza, su médico de confianza le va a hacer un chequeo médico, ¿verdad? Un chequeo clínico, un chequeo laboratorial, una radiografía de pulmón, ¿verdad? Alguna que otra ecografía, algunos análisis laboratoriales, y le va a recomendar el consumo de algunos medicamentos que ayudan muchísimo para dejar de fumar. Hoy en día existe en la plaza, existe en el mercado acá en la ciudad, existe en las distintas farmacias medicamentos que se pueden consumir para sacar ese deseo inmenso de querer fumar, ¿verdad? Hay medicamentos que se pueden tomar para dejar de fumar. Lo importante es la voluntad de cada persona para querer dejar de fumar, ¿verdad? Si eso de nada te sirve ir a consultar con un especialista, pagar la consulta más cara, comprar el medicamento más caro para dejar de fumar, si vos no tenés ese deseo y esa real voluntad de querer dejar de fumar, ese deseo de llevar una vida saludable, tiene mucho que ver con el hábito de poder dejar de fumar, de poder dejar el cigarrillo, ¿verdad? Sabiendo bien que causa mucho daño a nuestra salud. ¿Qué es el EPOC? Y si puede el EPOC ser una consecuencia del tabaquismo, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? El enfisema y la bronquitis crónica
en algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, forma parte de lo que se denomina el EPOC. EPOC quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, también es una enfermedad que es progresiva. Es progresiva y es irreversible. No tiene cura, en la actualidad no tiene cura aún el EPOC. Se puede consultar y llevar una vida lo más decorosamente posible, ¿verdad? Pero depende mucho también del momento del diagnóstico de la enfermedad. Hay muchas personas que tienen EPOC, son portadoras de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no se dan cuenta, no le llama mucho la atención la falta de aire, la dificultad para respirar, las personas que tosen con mucha frecuencia, ¿verdad? Y no consultan y esto va agravándose con el tiempo, ¿verdad? Llegándose a una etapa de prácticamente el pulmón y muchas veces el área cardiológica se ven dañadas en esta enfermedad. El EPOC es una enfermedad que aparece más en la vida adulta. Es muy difícil observar en pacientes jóvenes esta enfermedad. En algunos raros casos se han visto, principalmente en aquellos pacientes que presentan un factor genético que le predispone a presentar esta enfermedad. La insuficiencia o la deficiencia de un factor genético, ¿verdad?, hace que como la alfa-L-antitripsina, ¿verdad?, que hace que esta persona con el tiempo desarrolle esa enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el EPOC? Generalmente el tejido, cuando una persona inspira el aire, ¿verdad?, esto entra por la tráquea, de la tráquea va a los bronquios, de los bronquios se ramifican a varios otros tubos muchos más menores, de menor calibre, llamados bronquiolos. Estos bronquiolos llegan a los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son como pequeños globitos que reciben el oxígeno, ¿verdad? Y ahí a nivel de los alveolos, cerca de los alveolos existen pequeños vasos sanguíneos llamados capilares sanguíneos. Y a ese nivel de alveolos y capilares se produce el intercambio gaseoso. Del alveolo pasa oxígeno a los capilares y de los capilares pasa el dióxido de carbono hacia el alveolo para ser expulsado con la exhalación, ¿verdad?, con la expiración. Entonces ahí se produce el intercambio gaseoso. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes con el tiempo, por el proceso irritativo, inflamatorio de la pared de los bronquios y de los bronquiolos, ellos van perdiendo elasticidad, el árbol bronquio pulmonar va perdiendo elasticidad, se vuelve menos expandible, menos elástico, entonces el aire entra con mayor dificultad y también sale con mayor dificultad. El paciente le cuesta respirar, el paciente se siente con falta de aliento, falta de aire, se siente con una presión intratorácica que le dificulta mucho la vida, ¿verdad? Es un cuadro realmente bastante complicado. Es una enfermedad que también en su principio es de sintomatología leve. Eso se va intensificando, se va agrandando el problema con el correr de los meses y los años. Por eso es muy importante que el paciente acuda a un especialista, en este caso un especialista neumólogo. Un especialista en neumología le puede ayudar bastante a llevar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Para muchas personas con enfisema o con bronquitis crónica, le impiden llevar una vida normal,
no pueden, prácticamente se vuelven dependientes de otras personas, hasta para su atención personal muchas veces le dificulta el problema de no poder respirar, el problema de no poder meter oxígeno a nuestro organismo, ¿verdad? Ese es el EPOC. El EPOC entonces es la inflamación, la irritación e inflamación crónica de las paredes internas de los bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿verdad? Las paredes que separan uno de otros alveolos se separan mucho y se destruyen. Y eso hace que haya una dificultad en el intercambio de gases en nuestro organismo, ¿verdad? Llevándose a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que dificulta muchísimo una mejor calidad de vida. ¿Qué tratamiento se requiere y tiene cura? Lastimosamente, el EPOC no tiene cura. No tiene cura, hasta hoy en día no existe un medicamento que se pueda tomar para decir que podemos curar un paciente con EPOC, ¿verdad? Lo ideal es el cambiar su estilo de vida, dejar de consumir principalmente el tabaco, ¿verdad? Dejar el cigarrillo de lado, ¿verdad? Tratar de llevar una vida más sana, una vida más sosegada, seguir con las indicaciones y orientaciones del médico para tratar de llevar una vida un poco más aceptable, ¿verdad? El paciente con EPOC, el paciente con enfisema pulmonar, el paciente con bronquitis crónica es un paciente que sufre muchísimo, y no solamente él, también sufren sus familiares al ver el estado de un pariente, ¿verdad? Un hijo, un hermano, un padre padeciendo esta enfermedad. Realmente muy complicado, ¿verdad? Pero como siempre digo y siempre estoy pregonando, ¿verdad? Y aconsejando y orientando que para los distintos tipos de enfermedades, lo mejor, lo ideal es la consulta temprana. El diagnóstico precoz evita muchas complicaciones y evita muchas secuelas de las distintas enfermedades que estamos enfocando en nuestro programa de bienestar y salud. Muy bien, esto es todo con respecto a las preguntas que hemos escogido para responder hoy. Preguntas que gentilmente nos hacen llegar los pacientes, los amigos, televidentes. Y estamos con la mejor predisposición para aclararles a ustedes. Siempre, como ustedes verán, estamos tratando de no utilizar muchos términos médicos, muchos términos técnicos, para tratar de que ustedes, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el mundo de la medicina, tengan una mejor comprensión de nuestra comunicación con ustedes. ¿Ok? Muchísimas gracias, buenas noches y buen descanso.